Chicos, pues como les había dicho, vamos a recibir las clases de manera virtual. Se las voy a ir grabando de- preferiblemente de tipo en tipo penal para que ustedes las puedan ver cuando quieran, las puedan regresar si no entienden algo y no sea tan cargado el video. Lo último que vimos en la clase antes del parcial fue el homicidio preterintencional que estaba contenido en el artículo 126 del Código Penal. En realidad el código no nos define el homicidio preterintencional y únicamente nos dice que la pena es de 2 a 10 años. Obviamente, pues como les comentaba yo en la clase y me hacían ustedes preguntas el día del examen, el sujeto activo del homicidio preterintencional puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Y es por eso que es un delito es un delito común y de acción pública. Ahora, como no nos define el homicidio preterintencional y automáticamente después, si se dan cuenta, nos viene a relacionar el homicidio culposo, pues nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia entre los dos, que es bien fácil. El homicidio preterintencional saca su nombre de la preterintención, que significa más allá de la intención. Dice la definición doctrinaria que se presenta cuando la gente, habiendo dirigido su voluntad conscientemente a la concreación de un resultado típico y antijurídico, produce uno de la misma naturaleza, pero diverso y más grave que el que directa e inmediatamente quería. Verbigracia, Juan se dirige a Pedro con la intención de causarle lesiones personales, pero por una imprudencia suya termina causándole la muerte. ¿Cuál podría ser ejemplo de un homicidio preterintencional? Pues que yo golpeo a otra persona, mi intención no es matarla, sino golpearla, pero le doy un mal golpe y eso ocasiona que la persona se muera. Entonces, eso se llama homicidio preterintencional. No fue mi intención hacerlo, causar ese daño, sino que quería causar un daño menos grave. Y al final de cuentas, paro causando la muerte y derivado de eso se crea este tipo penal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el homicidio culposo? En el homicidio culposo yo no tengo la intención de causar daño, pero por negligencia, imprudencia o impericia lo causo, tal y como se los había dicho. La doctrina nos presenta 4 requisitos para poder identificar una conducta preterintencional, los cuales son: una conducta inicial realizada con dolo. Por ejemplo, Andrés le causa lesiones a su esposa y como consecuencia de esto a ella le sobreviene un aborto. La producción de un resultado típico que haya excedido la intención inicial de la gente. Como por ejemplo, Jaime por golpear a Juan en la cara y este por evitar el golpe cae al suelo y se clava una puntilla de acero que le ocasiona un daño cerebral y le causa la muerte. Obviamente, con este tipo de cosas nos ponemos un poco dramáticos con los ejemplos, pero regularmente los homicidios preterintencionales casi todos tienen situaciones muy imprevistas. Y el requisito 3 es el nexo de la causalidad entre la conducta realizada y el resultado prohibido. Ejemplo, María en su afán de producirle una herida a Juana en el rostro con una navaja no mide con precisión la corta en el cuello, lo que le produce inmediatamente la muerte. Y cuarto, la identidad en el objeto material sobre el cual se realizará la acción delictiva. Ejemplo, Pedro se dirige hacia Sara con la intención de arrojarle ácido solo para desfigurarle el rostro, solo, entre comillas, pero esta no mide la cantidad que le arroja, lo que ésta recibe mucho ácido y muere en el acto. Básicamente, ese es el homicidio preterintencional. Si ustedes no lo entienden, pues tienen la libertad de escribirme y preguntarme. Si se dan cuenta, la pena es de 2 a 10 años. Esto tiene muchísima importancia para cuando ustedes vean su clase de Derecho Procesal Penal y les enseñen las cuestiones de competencia. Ahora, entramos al homicidio culposo que está contenido en el artículo 127. El homicidio culposo tampoco nos da una definición, sino que solo nos dice las penas, pero se dan cuenta ustedes que tiene una pena menor que la del homicidio preterintencional. Acuérdense que en el homicidio preterintencional sí hay dolo, y por eso es que la pena es doble, mientras que en el homicidio culposo no hay dolo y este se ocasiona por negligencia, imprudencia o impericia. La negligencia es saber hacer algo, pero no tener el tino necesario o no hacer los pasos necesarios para realizar la conducta que sí sabemos hacer. Les ponía el ejemplo en la clase como los anestesiólogos que no calculan bien el peso del paciente y a raíz de eso pues se ocasiona la muerte.
La negligencia pues, es actuar de una manera inapropiada, como por ejemplo ir a exceso de velocidad y ocasionarle la muerte a una persona. La impericia es no tener pericia para hacer algo. La pericia significa ser expertos en algo y ya les decía yo que digamos que yo en lo personal caería en un delito de homicidio culposo si yo quisiera operar a una persona porque yo no tengo la pericia, yo soy abogado, no soy cirujano. Posteriormente tienen ciertos tipos de agravaciones, como lo ven en la parte de acá, y luego si el delito fuera cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, estado de ebriedad, etc., se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponda. Entonces eso es importante, como les decía yo, para la materia de derecho procesal penal. La inducción o ayuda al suicidio. Obviamente ustedes entenderán por qué razón no se penaliza el suicidio, porque si una persona se suicida pues ya está muerta. Y lo que se pena es la inducción o ayuda al suicidio. Y dice, quien indujera a otro al suicidio le prestará ayuda para cometerlo. Si ocurriera la muerte se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 de este código, la pena será de 6 meses a 3 años. Este es el artículo que no permite que actualmente se aplique la eutanasia. La eutanasia es el proceso por el cual pues, se ayuda a morir una persona que ya está en ciertas condiciones de vida, pues que no le permiten una vida digna, pero como está actualmente en existencia, en vigencia y positivo este artículo, pues todavía no se puede aplicar la eutanasia en Guatemala. El infanticidio. El infanticidio es, es un delito especial, ¿se recuerdan? Porque solo lo puede causar la madre. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzcan indudable alteración física, matar a su hijo durante su nacimiento, psíquica, perdón, o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. ¿Por qué se creó este tipo penal de infanticidio? Pues históricamente es una cosa un poco normal que las mujeres sufran de una condición que se llama depresión postparto y pues si el hijo es no deseado es más común que la mamá si intentó abortarlo y no lo haya logrado, pues una vez nazca el niño lo intentará hacer. Este es un tipo de delito de los especiales porque solo la madre lo puede causar. Para el padre hay otro tipo penal, ese lo vamos a ver después. La suposición de muerte. Quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto o conociendo la existencia de un proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Eso va a estar íntimamente ligado a una cosa que ustedes van a ver en derecho civil que se llama la muerte presunta. Entonces, ¿por qué una persona podría digamos, por qué querría, como dice aquí, que maliciosamente hacerse pasar por muerto? Pues porque tiene procesos iniciados en su contra, o más comúnmente porque quisiera cobrar un seguro de vida, y entonces se hace pasar por muerto y cobra la prima. Entonces, esto se contempla en el delito de suposición de muerte. Los homicidios calificados. Los homicidios calificados solo los pueden cometer también cierto tipo de personas y estos dicen, quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado con prisión de 25 años. Fíjense que esto de parricidio nos trae pues una interpretación, porque si se dan cuenta, dice ascendiente o descendiente y no menciona grados de la ley. O sea que si se interpreta la ley, debería de ser cualquier ascendiente o descendiente, no importa los grados de la ley. Y quien conociendo el vínculo, es decir, que nosotros tenemos que saber que esa persona es familiar nuestro. Entonces, una vez matemos a un familiar, a nuestro cónyuge o a la persona con que se hace vida marital, eso deja de ser un homicidio y se comprende como un parricidio. El asesinato. El asesinato es el último punto que voy a ver en este video porque es un poquito largo. Y
Voy a explicarlo numeral por numeral. Comete asesinato ¿quién? Matar a una persona con alevosía. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la alevosía. Cuando ustedes tengan dudas acerca de qué es una palabra, el criterio que ustedes tienen que usar es irse al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Como es una palabra un poquito extraña, cuando ustedes tengan alguna duda, sobre todo en materia penal, lo que tienen que hacer es consultarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice la Real Academia Española? Que es alevosía. En su definición 1 dice cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo para el delincuente. Es circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Entonces dice cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas. Es decir, la alevosía es que yo ya tengo planeado cómo voy a cometer el delito y como yo ya lo tengo planeado, eso significa que estoy actuando con alevosía. Cuido todos los detalles. ¿Qué puede ser un delito con alevosía? Por ejemplo, voy a matar a alguien con un arma de fuego y para que no me quede el rastro de pólvora en las manos me pongo los guantes. Entonces, eso es alevosía. Por precio, recompensa, promesa o con ánimo de lucro, es como por ejemplo los sicarios. Los sicarios no cometen homicidio, sino cometen asesinato, precisamente porque acaecen en la causal número 2. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Es decir, si yo mato a una persona y para matarle incendio su casa o donde ella esté, o la enveneno o le pongo una bomba, eso es asesinato. La premeditación conocida, pues premeditación es pensarlo antes de tiempo, es digamos que una vez haya iter criminis, entonces eso también es asesinato. Con ensañamiento, bueno, vamos a, primero, si les quedó alguna duda, vamos a buscar qué dice el diccionario de la Real Academia, que es premeditación, y dice que es acción de premeditar. Premeditar, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es pensar reflexivamente algo antes de ejecutarlo, o sea, planearlo. Y después saña o ensañamiento, que es el, la palabra que utiliza y es más que todo la segunda acepción, que es intención rencorosa y cruel. Por ejemplo, yo voy a matar a una persona y la voy a cuchillar, pero no solo la cuchillo, sino que le meto 30 cuchillazos, la sigo cuchillando después de que se murió, entonces eso es el ensañamiento. El impulso de perversidad brutal. Ha pasado mucho, en muchos casos, tristemente en Guatemala, que por ejemplo matan a una persona y después la violan o les causan heridas con cierto tipo de cosas, entonces eso es el impulso de perversidad brutal. Eh, por último, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito para asegurar los resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Es decir, lo que sucede con esta literal es que si ustedes cometen el asesinato para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, por ejemplo, quieren hacer un trasiego de drogas y se encuentran a policías y los matan con tal de que ellos no les detengan el vehículo, entonces se acaece en el numeral 7 y eso se convierte en asesinato. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Esto nos causa un poco de problema porque tendríamos que entender qué es el terrorismo, porque terrorismo no es como lo quiere eh, hacer ver ahorita que las maras son terroristas. Ahí vamos a ver más a detalle cuando veamos la ley para la prevención contra el terrorismo, pero básicamente es la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Eso es el terrorismo. Entonces, antes, por ejemplo, en España había los vascos tenían una organización terrorista, pero, y también el EPA, no el EPA de la Universidad de San Carlos, sino uno de Europa, pero ellos lo que querían era causar terror con fines políticos, algo así como la película de Joker. Entonces, esos son los únicos casos
en los que se puede cometer asesinato. Como les reitero, si tienen alguna duda, por favor me preguntan y en el siguiente video pues vamos a seguir viendo los demás tipos penales.